Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta nueva reunión de Vida Nueva Aranjuez, para saludar a todos los que nos acompañan hoy en directo desde la iglesia y también a todos aquellos que están acompañándonos en la grabación a través de internet o a través de otros países. Esta semana yo le preguntaba a Dios qué quería que yo compartiera con la iglesia, que compartiera y que dejara registrado también en internet. Y Dios puso en mi corazón el escuchar la predicación de nuestro pastor Fernando de la iglesia Monederos. Y fue tremendo, ¿no? Porque cuando yo empiezo a escuchar la predicación, Fernando decía exactamente algo que me quedó así como que, ¡ah! ¿Será? O sea, como confirmando lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estaba con una preocupación de ser como muy repetitivo, de siempre repetir las mismas cosas, y digo, Señor, yo no quiero ser pesado de repetir las mismas cosas, ¿no? Y resulta que el pastor Fernando la semana pasada comenzaba hablando de aquella famosa ilustración de una iglesia que no era de la cuadrangular, que resulta que en esa iglesia lo que hacían era contratar a predicadores. Entonces ellos lo que hacían era llamar a candidatos, personas que habían estudiado teología y tal, y les ponían a predicar, les ponían a hablar, a ver qué compartían de parte de Dios. Y resulta que uno de esos pastores que invitaron hizo una predicación muy bonita y todos quedaron tocados en el corazón. ¡Wow! Este hombre nos trae un mensaje de parte de Dios. Entonces el concilio de aquella iglesia, los ancianos, decidieron contratar a este pastor. Y resulta que el domingo siguiente este pastor volvió a predicar. Pero resulta que este pastor repitió el mismo mensaje de la semana anterior. Entonces los ancianos dijeron, no, debe ser normal, o sea, él está recién llegado, el acomodamiento, quizá pues la mudanza, pues resulta que todavía no ha conseguido preparar otro mensaje, bueno, pues no pasa nada. Y resulta que a la siguiente semana, cuando llegó el domingo por la mañana, el pastor vuelve a predicar, adivina qué, otra vez el mismo mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Ya todos empezaron a preocuparse. Bueno, pero este hombre ya lleva 3 domingos compartiéndonos el mismo mensaje. Esto es como muy raro, ¿no? Y resulta que, bueno, pues vamos a darle un plazo más a ver qué pasa. Y adivina qué pasó la siguiente semana. El cuarto domingo siguiente, el pastor vuelve y predica otra vez el mismo mensaje. ¿Qué ocurre? Ya los ancianos ya se preocuparon, llamaron al pastor, se reunieron con él y le preguntaron, pastores, que estamos preocupados porque cuando llegó nos predicó y nos gustó lo que ha predicado de parte de Dios como un mensaje nuevo, una palabra fresca. Pero resulta que ahora durante 3 semanas seguidas ha compartido lo mismo. ¿Y va a darnos algo nuevo? Y el pastor les respondió, cuando hagáis caso del mensaje que Dios me ha dicho que comparta y que realmente la iglesia comience a vivir el mensaje, Dios me dará otro mensaje. Mientras tanto, eso es. Y el caso es que al oír esto digo, bueno, gracias Dios porque no es una cosa mía, no es una preocupación mía el hablar las mismas cosas. De hecho, el apóstol Pablo decía, para mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Y el caso es que yo estoy convencido, en este momento estoy convencido porque fue de parte de Dios, que Dios me ha dicho de volver a hablar de lo mismo que estábamos hablando. Y el domingo pasado estábamos hablando de algo que es fundamental y que Berta ahora hace un rato estaba también compartiendo con nosotros, de la necesidad de no quedarnos callados, de la necesidad de abrir nuestra boca, de compartir. ¿Sí? Y el caso es que yo quiero hoy hablar un poquito más de lo que compartía el domingo pasado. Algunos ya estaban, otros no, pero Dios me ha dado alguna modificación en cuanto a eso y me gustaría que comenzáramos como terminé el domingo pasado, con una ilustración sobre el agua. Vamos a ver un vídeo en este momento y en este vídeo vamos a poder entender lo que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Es nuestra vida. Es Dios el que nos ha creado y nos tomó del barro. En este caso no nos tomaría, al ser de vidrio, no sería del barro, sino del sílice. El caso es que es Dios el que nos ha diseñado. Pero nosotros no somos una creación normal de Dios. Dios puso de su espíritu en nosotros. Supongamos que el agua es el espíritu. Y de esa manera, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, no somos como el resto de la creación. De tal manera que este agua no es solo para nosotros, sino que es un agua que es dada para que otros compartan con nosotros. Fuimos diseñados, igual que este vaso de agua fue diseñado para beber de él agua,
Dios nos diseñó a nosotros para que compartiéramos nuestra vida, la vida de Él, con otras personas. ¿Cuál es el mayor problema? En la Biblia habla claramente que Satanás se encargó de estropear el plan de Dios, de ensuciarlo, de distorsionarlo. Entonces, imaginemos ahora que cualquier cosa que ha ocurrido en tu vida no es por casualidad, sino que Satanás se ha encargado de poner algo para estropear el diseño original de Dios, para que tú no compartas tu vida con otras personas. Imaginemos que ha habido problemas en tu vida. Imagínate que ha habido dificultades. Has tenido pérdidas. Y Satanás se ha encargado de decirte que eso es porque Dios no te ama, porque tú no estás cumpliendo el diseño de Dios. ¿Y qué ocurre? Tu vida está llena de cosas que están estorbando. El problema es que eso no se queda ahí. Satanás se ha convencido de que tú no puedes compartir tu vida con nadie. ¿Por qué? Porque estás lleno de suciedades y problemas. ¿Qué ocurre? Tú en tu mejor intención intentas quitar las cosas que te estorban. Pero ¿cuál es el problema? Ni siempre consigues quitar todo lo que te estorba. Tú lo intentas con todas tus fuerzas, pero a veces hasta queda peor. ¿Por qué? Porque todavía quedas todavía más estropeado. Y el principal problema no es eso, porque por mucho que tú consigas quitar muchas cosas, no vas a conseguir lo que desde el principio de la creación, desde el pecado de Adán y Eva, está en todos nosotros, que es la naturaleza pecaminosa. Imaginemos que esta piedra es la naturaleza pecaminosa. Todos en nuestro código genético traemos el pecado de Adán y de Eva, y por tanto está en todos nosotros. ¿Qué ocurre? Tú intentas quitarlo. Cuando tú llegas a una iglesia intentas quitar las cosas que estorban y te esfuerzas en quitarlo de una u otra manera. Pides ayuda a otros pastores. Imagínate que más dedos son más gente intentando ayudarte a quitar tus problemas. Y algunas cosas salen de tu vida. Tú consigues solucionar algunas cosas, pero no consigues todo. Incluso te hacen creer que tú con la religión, con las buenas obras, tú puedes llegar a quitar todas las cosas y te esfuerzas en quitar cosas que están estorbando. Y a veces hasta consigues quitar cosas que eran muy difíciles, muy profundas. Pero no consigues quitar todo. Y por más que intentes sacar la naturaleza pecaminosa, tú nunca vas a conseguir dejar de hacer esas cosas que tú quisieras dejar de hacer. De hecho, vas a ver que el agua todavía se ha puesto todavía mucho más turbia, porque es la realidad. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que tú entiendas que de esta manera tú no puedes compartir con otras personas, porque tú estás sucio. ¿Tú beberías de este agua? ¿Compartirías con alguien este agua? La realidad es que no. Por eso cuando tú llegas a la iglesia, tú te encuentras con Dios, lo que Dios pone en ti es su espíritu. Y el espíritu de Dios comienza a limpiarte. Hay veces que se revuelve más, y es por eso que lo que tenemos que hacer es no solo echar un poquito más de la vida de Dios, sino dejar, como dice la Biblia, que de tu interior fluyan ríos de agua viva. Cuando tú dejas que de tu interior fluyan ríos de agua viva, no solo Dios saca todo, no eres tú el que lo saca, es Dios el que saca todo. ¿Tú ahora beberías de este agua? La naturaleza pecaminosa no se ha quitado. La realidad es que mientras que tengamos este cuerpo seguiremos pecando. Pero nuestra esperanza es la resurrección, cuando Jesucristo quitará todo lo que estorba hasta la naturaleza pecaminosa y seremos nueva criatura. Es la vida de Dios la que saca todo lo que estorba. No eres tú esforzándote en sacar, sino que es Dios el que lo saca. ¿Tú beberías ahora de este agua? Bueno, este vídeo es un vídeo muy sencillito y es la ilustración que yo presentaba el domingo pasado. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos nosotros hemos sido creados por Dios y Satanás está interesado en destruir la creación de Dios. La vida que Dios ha puesto en nosotros es la vida que nos hace diferentes del resto de la creación, pero Satanás siempre interesado en que no
podamos pasar nuestra vida a otras personas. Y eso no tenemos que entender, ¿no? Que esas cosas que queremos quitar de nuestras vidas, que Satanás ha encargado de estropear, no hay manera de hacerlo si no lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Sobre todo importante lo del asunto de la piedra. ¿Por qué? Porque eso ilustra lo que es la naturaleza pecaminosa. Por mucho agua que llegue a mi vida, el Espíritu Santo va a limpiar muchísimas cosas. De hecho, pues como veis en el ejemplo, se puede beber del vaso, pero la realidad es, ¿la naturaleza pecaminosa sale? Pablo lo dice en Romanos 7 y 8. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la realidad cuando entendemos que nosotros no podemos hacer las cosas. Y es algo que yo quiero que sigamos tratando. ¿Por qué? Porque infelizmente la religiosidad, la religión, nos ha intentado convencer de que tenemos que ser buenos y que tenemos que ser santos y que cuando yo esté ya preparado entonces puedo compartir mi fe con otras personas. Y la realidad es que tú nunca vas a estar preparado. Y de hecho, lo más tremendo es que Dios te va a permitir, como dice Pablo, un aguijón en la carne, para que tú mismo te des cuenta que es imposible dejar de hacer las cosas. Parece que en este caso el apóstol Pablo, él oraba para que él pudiera ver, parece que tenía un problema de visión, pero el caso es que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa es la realidad. Mi debilidad es que yo no puedo sacar de mi vida las cosas que estorban. Por mucho que lo intente, por métodos humanos, como veíamos en el vídeo, por más dedos que yo meta intentando arreglar, no es solución. Pero la religión te quiere convencer de que tú puedes, que insiste, que no, pues asiste un poquito a la iglesia de vez en cuando y echa un chorrito de agua, una predicación del domingo, una oración del pastor y a ver si te sanas. Así no funciona. ¿La clave cuál es? Ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. El domingo pasado compartía Génesis 1.3, donde explicaba claramente cómo Dios nos ha creado y Dios creó todo a través de la palabra. Génesis 1.3 explica muy claramente cómo no es con magia, no es con una varita mágica, no es un método divino, sobrenatural. No, es directamente Dios lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese dijo Dios es la clave. Luego el versículo 26 nos lo explica un poquito mejor, porque dice claramente también el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso nosotros, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros también podemos crear o destruir a través de la palabra. Eso tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo hacerte daño y coloca pensamientos en tu mente para que tú hables. O coloca pensamientos en otras personas para que te hablen, porque la palabra es creativa. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque seamos pecadores, tenemos en nosotros la potencialidad, el poder ser hechos hijos de Dios. Y ese poder sobrenatural de la palabra creativa es real. Y por eso es tan fundamental cuidar lo que estamos hablando, porque esos pensamientos que están en nuestra cabeza luego pasan por nuestra boca y nos amarran y no nos dejan ser libres. Y todos sabemos y hemos tenido experiencias últimamente. De hecho, un testimonio se hablaba hace poco de unas palabras que oyó de otro país y le afectó. Y afectó físicamente, porque te afecta la mente, te afecta físicamente y te afecta a todo nivel. Porque Satanás sabe cómo hacernos daño. También compartíamos la semana pasada en Santiago 3.8, que dice claramente que nadie puede dominar la lengua. La lengua es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Imagínate. Así dice el apóstol Santiago. Dice que no hay manera de refrenarla. Dice que con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque nuestra boca no es simplemente una boca y palabras que se hablan.
¿no? De hecho, la Biblia es muy clara cuando dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nosotros tenemos un curso que se llama Los domadores de la lengua. Y son versículos como para tú memorizar y cuando te venga la tentación de hablar, te acuerdes de los domadores de la lengua. ¿Por qué? Porque los domadores ayudan a tener un poco controlado. Imagínate un domador en el circo con los leones y tal. Él no los gobierna, pero los tiene medio controlados. Entonces, es un asunto de domar un poco la lengua y de no andar maldiciendo literalmente. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil atarse, es muy fácil hacer problemas terribles, ¿no? Y lo más tremendo que Satanás te consigue engañar, ¿no? El otro día yo escuchaba a alguien que tenía problemas de sobrepeso y me decía, no, esto solo se soluciona con una operación. Mira, bueno, ¿qué estás haciendo? Al decir eso que estás haciendo, estás atando tu mente y atando tu corazón. ¿Por qué? Porque tú crees que no puedes disciplinarte, que no puedes tomar una dieta, que no puedes, que Dios no puede hacer un milagro en ti. Estás diciendo como que no hay manera. Entonces tenemos que cuidarnos. O decir, no, es que yo soy impuntual porque así me he criado. No, tú puedes hacer las cosas si tú no te atas, si no confiesas con tu boca. Dice Mateo 12:34. Mateo capítulo 12, versículo 34. Jesús les decía claramente a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa es la realidad, que hay muchas cosas que están en tu corazón y al final termina saliendo. ¿Será que en el fondo yo no quiero dejar de comer y por eso digo que no puedo adelgazar? Entonces, es de la abundancia del corazón que habla la boca. Pero el problema de todo es que es una táctica de guerra. Satanás sabe cómo hacernos daño. Y la clave ¿cuál es? Desmoralizar al enemigo. Has oído hablar de la propaganda. Cuanto más propaganda, más mentiras, pues, lo estamos viendo. ¿Qué está pasando actualmente en la política madrileña, aquí en España? Los que vivimos en España a nivel nacional se oye lo que está pasando en Madrid. Cómo esa propaganda, ese crispación, llega a desmoralizar a la gente. ¿Y cuánta gente dirá, no voto por estos porque son tal, porque son cual? Pero, ¿es verdad o es mentira? Entonces, en esta guerra espiritual que batallamos contra nuestras propias almas, en nuestras almas, tenemos que entender que esta lucha es algo espiritual, pero que tan malo es hablar como quedarse callado. Y eso es lo más terrible de todo, que nosotros decimos, no, ves que para no atarme no hablo, ¿vale? Pero es que no puedes hablar cosas que Satanás te ha dicho que hables, pero Dios también te dice que hables para crear cosas que Él te ha dicho. Y lo más tremendo es que tú tienes que obligar a tu alma a hablar. ¿Por qué? Porque tu alma te va a decir muchas veces, no quiero hablar, estoy cansado, estoy triste, o cualquier otra excusa. Pero tú tienes que decirle a tu alma, habla. El Salmo 42.5 es una expresión muy clara, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una experiencia que yo tuve hace muchos años, donde yo le dije a Dios, bueno, Dios, yo estoy evangelizando, hablando de ti, y nadie me hace caso, ya no hablo más. Y en ese día en el devocional me salió este salmo, ¿no? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo me acuerdo que me puse a llorar ese día, que yo lloraba desconsolado, estaba en un devocional con más gente, y claro, todos se quedaban así preocupados, ¿qué le ha pasado a Roberto? ¿Por qué llora tanto? O sea, es porque Dios me estaba hablando claramente, porque yo había dicho a mi alma, como yo estaba siendo rechazado, la gente no me quería escuchar, y en mi familia nadie se convertía, todo lo contrario, decían, mira el cristiano las que está haciendo. Entonces yo me sentía muy mal, ¿no? Mi alma estaba turbada, ¿sí? Pero, ¿qué me dice Dios en su palabra? Alma mía, tranquila, no te abates, túrbate lo que quieras, pero aún así, espera ¿qué? En Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. Y esta es la clave. Cuando tú esperas en Dios y le obligas a tu alma a que hable, alabas a Dios, bendices a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer cada día. Y por eso tenemos que cantar, alabar a Dios, evangelizar, hablar lenguas, aquello que glorifique a Dios. ¿Te acuerdas Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo que glorificaban a Dios en otras lenguas? Cuando viene el Espíritu Santo, algo tiene que salir por tu boca. Y esa es la clave. Esas palabras de ánimo que tú le dices a una persona que está triste, esas palabras de consuelo, esa oración que tú haces, estás hablando. ¿Por qué es tan importante la oración?
Fíjate que el Padre Nuestro, una oración tan conocida, estamos hablando de qué? De hablar. Si Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero no, Dios dice que tengo que hablar cada día. Y es Padre Nuestro que estás en los cielos. Y santificado, glorificarle, hablar, no te quedes callado. Aunque Él sepa de las necesidades que tú tienes, tú tienes que pedirle el pan de cada día. ¿Tú se lo pides? ¿Le das gracias a Dios por los alimentos? Cuando estás en un restaurante, tú oras en voz alta. O calladito, que nadie me escuche, que nadie se entere. Bueno, el caso es que cada uno tiene que entenderlo, porque Satanás nos ha querido comer el coco para que no hagamos lo que tenemos que hacer, que es desamarrar las obras de las tinieblas de nuestras vidas y empezar a confesar las bendiciones que Dios ha derramado. Y el apóstol Pablo lo entendió perfectamente. 1 Corintios 9:16 lo entendió hasta el punto que él había recibido un llamado de parte de Dios. ¿Que era qué? Predicar el Evangelio. Y dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Él entendió que el llamado que Dios le había hecho tenía que ver con evangelizar. Cada uno tiene su llamado. Hay quien tiene un llamado a cantar. Entonces, si no estás cantando solo, en la iglesia, por donde sea, y Dios te ha llamado a cantar, ¡ay de ti si no cantas! Porque es un llamado que Dios te ha hecho. Te ha sido impuesta necesidad. Y es el mismo Dios el que te ha llamado a hacerlo. Tú decides si quieres o no hacerlo. Pero Pablo lo entendió. ¡Ay de mí si no lo hago! Mi vida solo va a encontrar la felicidad si vivo conforme a lo que Dios me ha dicho que viva. De ti depende. Nadie te va a obligar. Pero cuando tú entiendes el sentido que Dios le da a tu vida, entiendes que Dios es el que te ha diseñado como ese vaso de cristal que hablábamos antes, y Dios te ha puesto para compartir la vida de Dios con otros. Si yo me quedo callado, lo estoy compartiendo. Yo tuve ese llamado de parte de Dios cuando entendí la gran comisión, porque fíjate que cuando Jesús se iba les dio el principal mandamiento, se iba para el cielo, y antes de irse les da la última recomendación, la última orden, porque les dijo, id. Es necesario salir, obligarte a. No es desde casa, voy a ver si me dan las ganas de predicar el Evangelio o hacer discípulos. No, es ir. Tengo que salir a buscar a los necesitados. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, raza, nación, por todos lados. ¿No crees que estés preparado? Pues aún así, ve. O si no quieres ir tú, manda con tus diezmos a misioneros. Pero que no sea una disculpa, porque seguro que otro don Dios te ha dado. Otra comisión te ha sido encargada. Y yo tengo que entender que es mi parte la que Dios quiere que yo ponga en funcionamiento. Hebreos 13:15 lo dice en relación a la alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Esta es la realidad. Este sacrificio de alabanza. ¿Por qué le llamas sacrificio de alabanza? Porque muchas veces tú no vas a querer alabar a Dios. Va a haber veces que estás triste. Va a haber veces que has orado y Dios no te ha respondido. O te ha dicho que no, porque Dios te puede decir que no. ¿Y cómo te siente tu alma? Mal. ¿Te vas a tener ganas de alabar a Dios? No. Va a haber mañanas que tú lo que quieres es seguir durmiendo, pero por eso tienes que hacer sacrificio de alabanza. Implica un esfuerzo por tu parte. No es simplemente, bueno, hoy me nace alabar a Dios. No. Tienes que obligarte. ¿Por qué? Porque Satanás te ha engañado y tu alma está en este mundo. Y en este mundo hay mucha contaminación. ¿Te acuerdas cuando se pegaba el polvo a los zapatos? Dice que hasta el polvo de los zapatos nos sacudimos. Parece que no nos hemos llevado nada. En este mundo se te pega el polvo, se te pegan los pecados, te pegan todas las cosas que hay. Y el Espíritu Santo es el único que puede limpiarte. Pero esos días donde tú experimentas que estás triste, tienes que vivir por la fe, no por las emociones, no por vista, no por cómo están las circunstancias, sino alabar a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a actuar, Dios comienza a traer algo nuevo para tu espíritu. Y lo más tremendo de todo que es la vida que Dios tiene para nosotros. Romanos capítulo 10, del 8 al 10, nos lo explica de una manera muy sencillita. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sano? La palabra que utiliza en la Biblia, la palabra salvación, sozein, es una palabra que implica sanidad integral en tu cuerpo, en tu alma y tu espíritu.
Y Romanos 18 nos lo explica muy clarito. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje es tremendo, ¿no? Porque está Pablo hablándole a los romanos, a la iglesia de Roma, a los cristianos. ¿Tú te acuerdas qué pasó en Roma? ¿Te acuerdas de las persecuciones de Nerón, que mataba a los cristianos en el Coliseo? Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo anterior dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí viste? Van las dos cosas unidas. Creer en mi corazón, sí, pero también confesar con mi boca. Entonces yo creo en mi corazón que Jesús lo levantó de los muertos. ¡Ah! Él ha muerto por mis pecados. Cuando evangelizamos en el parque, le hablamos a la gente de eso, ¿no? Jesucristo ha muerto por mí. ¡Ah! Pero es medio injusto que yo debería pagar por mis pecados. ¡Ah! Pero fíjate cómo Dios te ama, porque tú puedes ser salvo por el amor de Dios, por lo que Él ha hecho por ti, por el sacrificio de Él por ti. Pero no basta con creer. ¿Es necesario qué? Confesar con tu boca. ¿Para qué? Para ser salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a experimentar esa vida de Dios dentro de ti? Es imposible pararla. Y eso es lo que tenemos que permitir que Dios haga en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, en la ilustración del vaso, es eso. No eres tú con tus deditos y tus mañas y tus intentos sacando las cosas. No. Es la nueva vida que Dios trae a tu corazón. El Espíritu Santo que rebosa, que va a sacar todo lo que estorba. Hasta el día que Dios diga, ya, listo, ahora es el tiempo de irte para el cielo. Pero mientras tanto, la salvación la da cuando yo me dejo llenar por el Espíritu Santo. En el tiempo de los romanos, ¿qué ocurre? Allí te obligaban a ser muerto por tu fe. Hoy en día, si tú no hablas de Cristo, no pasa nada. Tú puedes ser un agente de la secreta, un cristiano de la secreta y nadie te va a echar nada en cara. Pero en aquel tiempo, y se ha oído en la historia, y quizá Dios nos permita vivirlo, porque sabemos que Apocalipsis habla de que Satanás y el anticristo van a perseguir a los santos y los van a matar. ¿Cómo van a decir? A ver, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo. Y le cortan la cabeza, porque así explica el libro de Apocalipsis. ¿Qué ocurre? Que aquellos que no confiesen con su boca no serán salvos. Aquellos que no confiesen con su boca se van a dejar poner el sello en la mano derecha o en la frente, el famoso 666. Y la Biblia nos habla claramente de eso. Por eso, ahora que no tenemos persecución, es que tenemos que aprender a hablar, a soltarnos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a tus hijos de Cristo? ¿Te van a matar? En España, afortunadamente, no. Hay países en este planeta Tierra donde están matando a los cristianos por ser cristianos, por confesar su fe. ¿Que será que Dios ya te quiere llevar para el cielo? Eso ya está en las manos de Dios. No eres tú el que decides si es el tiempo o no para que Dios te lleve. Pero si tú quieres experimentar vida en tu corazón, tú quieres ser sano, quieres ser salvo, quieres experimentar salud física, tienes que confesar con tu boca lo que Dios ha hecho. Pero Satanás nos ha engañado diciendo, no, esos son los fanáticos religiosos. Bueno, pues allá cada uno. Pero una cosa es clave. En el tiempo de los romanos, los mataban por confesar. Si hoy a ti te obligaran, ¿tú estarías dispuesto a confesar que Jesús es el Señor? ¿Que crees que en Él, que es Él, que Él es el tu amo, es el que manda en tu vida? ¿O te callarías? Esta es la batalla que estamos experimentando todos los días. En 2 de Timoteo, capítulo 2, lo dice claramente que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué ocurre? En la medida que yo estoy buscando a Dios, yo empiezo a apartarme del mal. Pero no me aparto yo por mis fuerzas, sino que el Espíritu Santo comienza a limpiarme. ¿Y qué ocurre? Voy a ver cómo me voy apartando de iniquidad. No es que yo deje de beber, sino que el Espíritu Santo me ha quitado las ganas de beber. No es que en la iglesia me obligan a dejar de fumar. No. Es que tú vas a querer dejar de hacerlo si invocas el nombre de Cristo, si hablas el nombre de Cristo. Y esa es la clave. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca
el nombre de Cristo. Versículo siguiente, versículo 20. Pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dentro del llamado que Dios te ha hecho, Dios ha hecho un llamado diferente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿la casa es grande? Claro que es grande. El reino de Dios, la iglesia de Cristo. No estamos hablando de la iglesia local. No, estamos hablando de la iglesia universal de Cristo. Esa es grandísima. Y en esta misma iglesia Dios tiene todo tipo de siervos. Unos para usos más honrosos y otros para usos más viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es la clave? El limpiarme de esas cosas. Estamos hablando, en el vasito veías las cositas negras flotando, ¿no? Yo tengo que limpiarme, pero ¿cómo me limpio? Cuando me dejo llenar por el Espíritu Santo. Si yo me conformo con de vez en cuando leer un poquito de Biblia, dejar que caiga un poquito de agua en mi vaso, ¿será que sale toda la suciedad que está en el fondo? Eso significa que yo me aparte, que yo sea santificado, que yo me limpie, cuando yo dejo que el Espíritu Santo saque todas las cosas. Pero Dios no lo va a hacer si tú no quieres. Es un trabajo conjunto. Por eso tu voluntad es la que está en juego. Porque eres tú el que decide si te quieres limpiar de esas cosas. ¿Cómo te limpias? Cuando tú dejas que los ríos de agua vivas fluyan. Cuando abres todos los grifos. Cuando dejas que la represa salga y te libres de todo. Pero si tú no quieres, Dios no te obliga. Por eso a ti te corresponde decidir si quieres apartarte, si quieres limpiarte. Si te has acostumbrado a tener cosas sucias en el agua y que estén ahí, porque de vez en cuando me dicen, ay, pobrecito, ay, cómo le duele, ay, es que sí que está, que lo normal es que tuvo un trauma cuando era pequeño. Y yo me acostumbro a que me den cariñitos con eso, pues yo no quiero que esa autocompasión salga de mi vida. Entonces yo no voy a dejar que el Espíritu Santo fluya y me limpie del todo. Es por eso que yo tengo que decidir si quiero ser limpio. Y cuando soy limpio es cuando yo experimentar lo que Dios tiene para mí. Puse también el domingo pasado una presentación de vídeo, una presentación de PowerPoint donde había unas imágenes. Porque todos somos vasos. Todos tenemos dones. Os he hablado de los dones, ¿sí? Y la importancia de entender que hay diferentes tipos de dones y diferentes tipos de llamados de parte de Dios. En el caso del vídeo, pusimos un vaso de cristal. Pero imagínate, hay vasos de plástico. Y no solo de plástico, sino que hay de varios colores. ¿Cuántos tenemos? Todos los que quieras. ¿Seguimos? Aquí, por ejemplo, vemos vasos de cristal, como el que aparecía en el ejemplo. ¿Seguimos? Estos ya están más elaborados, más bonitos. Hay predicadores que predican mejor. Hay gente que lo hace como más ¡guau! ¿Sí? ¿Seguimos? También hay vasos metálicos. Este hasta se puede caer al suelo, que no se rompe. Y resisten. ¿Sigue? También los hay desechables. Vasos de plástico. Que aparte de contaminar, hablando del medio ambiente, contaminan, ¿no? Y también los hay de papel, que dice que se pueden reciclar. Yo nunca he sabido si se reciclan en el papel, en el amarillo, o en el azul, o en el amarillo de plástico, o en el de papel. De hecho, cuando vayas al McDonald's, tú mira a ver el vaso de plástico, a ver si te dice que lo recicles en el papel o en el plástico. Todavía hay luchas en cuanto a eso. ¿Seguimos? Y tú vas a ver líderes cristianos, gente que Dios ha usado, que Dios los ha tallado, los ha perfeccionado, y que son personas que realmente están para usos honrosos, y que Dios les da honra y gloria. ¿Seguimos? Hay diferentes tipos de vasos para beber y también probetas y para medir la capacidad. Tenemos también. Seguimos. Y también tenemos vasos para usos menos honrosos o más viles. Para el que no conozca esto, es un orinal de porcelana. En mi casa yo me acuerdo que había uno o dos por lo menos. No creo que ninguno los llegara a usar, pero sí sé que mi abuela, que estaba en casa, sí lo utilizaba. Y por eso está todavía en mi casa ese orinal. Y también los hay más modernos, que son los mismos orinales, pero ya no de porcelana, sino de plástico. ¿Qué contiene
un orinal? Pues bueno, para usos viles. ¿Son vasos para honra o vasos para deshonra? Si yo me limpio de cosas, ya podemos terminar con la presentación, yo puedo ser un instrumento útil en las manos de Dios. Pero también depende de en qué quiero ser útil. Porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo y Dios nos va a usar a todos. Pero cada uno es el que decide qué quiere hacer con su vida. Por eso, y ya para terminar, quiero que entendamos que la clave es dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Juan 7, volvemos a verlo y lo seguiremos viendo, porque esta es la clave de la vida cristiana. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te llene por completo. Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo venga a tu vida? ¿Tú quieres dejar que Él fluya? Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, no el que cree en mí a su manera, el que cree como dice la religión, el que cree como te han enseñado en el pasado, no, el que cree en Jesús como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la clave. El Espíritu Santo, aquí lo dice claramente el versículo, dice, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. O sea, eso es algo que está dispuesto ya para todos. ¿Tú has creído en Jesús? Ya está ahí, ya te lo ha dado. ¿Tú qué tienes que dejar ahora? Dejar que fluya el agua en tu vida. Porque está claro que sin Espíritu Santo no hay nada que podamos hacer. Hace unos días os compartía, ¿no? Cómo separados de Él nada podamos hacer. Como Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y solo podemos llevar frutos si estamos unidos a Él. Y Jesús lo explicó muy claramente. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 no deja lugar a dudas. Y con esto terminamos ya hoy. Por sus frutos los conoceréis. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos ver los cristianos que realmente el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros? No es si pecas más o pecas menos, o ya estás más perfeccionado y menos perfeccionado, si a los ojos de los hombres es más santo o menos santo. Es cuánto tú, que Dios te conoce, dejas fluir el Espíritu Santo en ti. Y cuando tú dejas salir el Espíritu Santo, vas a experimentar un gozo, una alegría sobrenatural, que esa es la vida del Espíritu, la que Dios quiere que vivamos. Y eres tú el que decides. No es un asunto de rituales, no es un asunto de ceremonias, aunque sí es importante el bautismo en agua y en el Espíritu, pero eres tú el que decides si en el fondo de tu corazón tú quieres dejar que fluya el agua del Espíritu Santo para que limpie todo lo que estorba, o tú pones la compuerta para que no caiga suficiente agua y siempre hay algo de suciedad para yo poder regodearme en mis pecados. ¿Cuántos cristianos tú no conoces que están en esa sintonía de que en el fondo no quieren ser sanos? En el fondo no quieren ser liberados porque en el fondo no quieren perdonar, porque en el fondo están a gusto con su resentimiento, porque en el fondo esa enfermedad les permite estar ahí en el embalse de Betesda y no entrar al agua. Ay, no, es que cuando yo quiero llegar al agua ya otro se me ha adelantado. ¿Tú quieres ser sano? Si dejas que Jesús te toque, si dejas que el Espíritu Santo fluya en tu vida, tú vas a ver el poder de Dios actuando. Es lo que Dios dice, no lo digo yo, es según dice la Escritura. Padre de los cielos, yo te doy muchas gracias por tu palabra, porque así está escrito y no hay otra manera. La religión, los rituales, las ceremonias han intentado engañarnos y Satanás se metió en todas las estructuras eclesiásticas para engañar, para hacernos creer que nosotros podemos santificarnos si nos esforzamos, si oramos más, si ayunamos más. No es un asunto de disciplinas, es un asunto de decisión, de dejar fluir al Espíritu Santo en tu vida y de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Yo estoy convencido que ya Dios ha hablado a tu corazón más de una vez, no sé si hoy o cualquier otro día,
pero eres tú el que decides hacer tu voluntad o la voluntad de Dios. Y eso sí, una cosa es clara, Dios no te va a obligar a hacerlo. Eres tú el que decide si quieres tener salud, salvación, vida. Eres tú el que decide si quieres experimentar eso que Dios tiene para ti o si tú quieres seguir cerrando tu boca, cerrando tu corazón y no dejando que el Espíritu Santo fluya a raudales por tu vida. Yo te doy gracias, Dios, porque estamos viendo testimonios de hombres y mujeres que han decidido creerte, que han decidido poner la mano en el arado y no mirar atrás, que han decidido abrir sus bocas aunque los tachen de locos, de fanáticos, de lunáticos, de lo que sea, y han decidido creerte. Yo te pido, Dios, que levantes una generación de hombres esforzados y valientes, hombres como Elías, que no teman al llamado y que comiencen a hacer aquello que tú les has llamado a hacer. Gracias por toda la diversidad de dones que has dado y que tú hables a cada uno, esa es mi oración en este día, que hables a cada uno conforme a su don, conforme al tipo de vaso que quiera que tú le has dado a cada uno, que pueda ser instrumento útil en tus manos y que sea siempre para tu gloria, porque tú eres el único digno de recibir todo honor, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.